Por mi formación científica original, yo siempre he sido muy escéptico de las narrativas oficiales. Empecé a ver que los grandes políticos mezclaban el cambio climático con el COVID. ¿Cuál es tu posición exactamente sobre el cambio climático provocado por el hombre? El clima está cambiando constantemente. Negar el cambio climático es como negar que el tiempo cambia, ¿no? Pues el tiempo cambia constantemente y el clima también. Que sí, existe cambio climático, o sea, no se puede negar, ¿no? Yo pienso que hay causas mucho más poderosas que el hombre y el hombre puede aportar algo, pero es mínimo al cambio climático. ¿Por qué eres tan escéptico con la Agenda 2030 que aparentemente tiene unos fines buenos para la humanidad? No, los fines de los 17 objetivos de la agenda, cualquiera los firmaríamos acá. Terminar con la pobreza, salud de la infantil, terminar con el paro. Bueno, pues, ¿quién no firma esto? ¿Cómo interpretas la influencia del CO2? Los alarmistas climáticos ponen todo el foco en él. Sin embargo, me he descargado los datos de la NASA de evolución de la temperatura de los últimos 2000 años, de los últimos 50 años, de las reconstrucciones hasta 800.000 años. La media de todo el periodo que se ha reconstruido es 22 grados. Y durante la vastísima mayoría de la historia del planeta ha estado por encima de 18 grados. Y ahora estamos en 15. ¿Cómo gestionas todo este posicionamiento tuyo sobre este tema que es tan polémico? Simplemente, eres un come mierda, un facha, un chupapollas y un chaquetero. ¿Chaquetero por qué? ¿Chaquetero de dónde? Es tirarse un tiro en el pie en lo que estamos haciendo en Occidente. Tanto como que se estima que ChatGPT, solo ChatGPT o DeepSeek, cada una de ellas, dentro de 5 años, va a consumir la misma cantidad de electricidad que toda Alemania. Cada una. Bienvenidos al podcast de La Bitácora que presenta César Chiva. Hoy tenemos con nosotros a José Jefael, un viejo amigo. Voy a presentar brevemente a José. Eres una de las voces más visibles y controvertidas del debate climático en España. Eres divulgador, eres un analista crítico. Estás cuestionando en redes a todas horas el alarmismo climático dominante con datos, con historia climática y con un enfoque distinto. En tu carrera profesional eres bioquímico, tienes un máster en administración de empresas, has trabajado en el sector financiero, en banca, y ahora en la red X te has convertido en un activista muy influyente y has generado debates virales y fuertes reacciones tanto a favor como en contra. Tu perfil está despertando gran interés mediático, ya que desafías consensos, incomodas narrativas oficiales y también estás polarizando la conversación pública. Bienvenido, José. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Vamos, yo no sé si, creo que es bastante correcto, pero no sé si me falta alguna cosa de tu perfil. Sí, no, simplemente decir que he trabajado en banca, no solamente, no algo en banca, sino yo he trabajado en banca toda mi vida. Sí, en la actualidad estás trabajando en el sector financiero. Sí, sigo trabajando en el sector financiero. Vale. Bueno, vamos a empezar hablando de cuál es un poco tu punto de vista, ¿no?, sobre el escepticismo climático en el que estás instalado, ¿no? Tú eres una de las voces escépticas más destacadas desde el año 2022. ¿Qué es lo que te ha hecho llevar a adoptar esta postura tan contraria a esta narrativa predominante sobre el cambio climático de origen humano? Pues mira, en realidad por mi formación científica original yo siempre he sido muy escéptico de las narrativas oficiales, en general. No solo el cambio climático, en general, porque creo que es lo que hay que hacer como científico, ¿no? Pero, a decir verdad, el cambio climático no lo había estudiado a fondo hasta el COVID. En el COVID, que empecé a estudiar desde el punto de vista científico, y además como bioquímico pues me interesaba especialmente, todas las causas, el origen, etcétera, la dinámica epidemiológica, empecé a ver que especialmente los políticos y los grandes políticos mezclaban el cambio climático con el COVID. Y si os acordáis, se decía, ¿no?, el cambio climático es el origen, es la causa del COVID, ¿no? Se llegó a decir eso. Se llegó a decir eso y negando además que el origen en el laboratorio de Wuhan, ¿no?, que hoy en día es la hipótesis más probable, sólida, ¿no?, más sólida, ¿no? Y entonces me llamó muchísimo la atención y además insistían mucho en eso. Insistían tanto que incluso lanzaron lemas, si os acordáis, de Great Reset,
por parte del foro de Davos, o Build Back Better, esto lo lanzó Biden, ¿no? No, hay que cambiar el sistema para emitir menos, porque si seguimos emitiendo CO2, fíjate lo que pasa, pandemias, ¿no? Yo pensaba, no tiene nada que ver, ¿sabes? Un virus que en aquel momento ya era bastante probable ya, y ahora se ha demostrado que es casi definitivamente así, cuyo origen es la guerra biológica. Es la ingeniería genética en la guerra biológica. Y dice, ¿por qué? Y eso es lo que me llevó a empezar a estudiar, ¿no? En el año 22, en realidad empecé antes, en el año 21, a estudiar el cambio climático, y es cuando empezó a escribir, ¿no? Sí, pues vamos a empezar, gracias por la aclaración, vamos a empezar a hablar, pues dentro de este cambio climático, pues en concreto el término correcto es el cambio climático antropogénico, que es el provocado por el hombre, ¿no? Que según cómo lo mires puede significar varias cosas, ¿no? Desde negar cualquier influencia de las personas hasta aceptar algo de influencia, pero no una crisis, ¿no? ¿Cuál es tu posición exactamente sobre el cambio climático provocado por el hombre? Sí, lo primero que hay que decir es que el clima está cambiando constantemente, no solo en eras geológicas pasadas, sino también recientemente. El negar el cambio climático es, aunque no hay que confundir clima con el tiempo. El clima es las tendencias, el tiempo es lo que ocurre cada semana. Pero claro, negar el cambio climático es como negar que el tiempo cambia, ¿no? Pues el tiempo cambia constantemente y el clima también. Y el clima ha cambiado en eras geológicas pasadas, pero muy recientemente, como veremos, ¿no? También. Y está cambiando, y por supuesto que está cambiando. En realidad, el calentamiento actual empezó hace unos 300 años. Después de un periodo muy frío que se llamaba la Pequeña Edad del Hielo, entre el siglo XIV y el siglo XVII, y desde el siglo XVII más o menos ha empezado a crecer la temperatura, con distintos periodos de crecimiento y decrecimiento, pero la tendencia a largo plazo es claramente al alza de la temperatura, ¿no? Con lo cual, pues la primera afirmación que hay que hacer es que sí, existe cambio climático, o sea, no se puede negar, ¿no? Existe, luego está confirmado y eso no hay ninguna duda. Totalmente, pero respecto a las causas, pues eso es donde podemos discutir mucho más, ¿no? ¿La causa es estrictamente solo el hombre o hay muchas más causas? Y es donde yo pienso que hay causas mucho más poderosas que el hombre, y el hombre puede aportar algo, pero es mínimo al cambio climático, ¿no? Bueno, yo he estado viendo tu perfil en redes sociales, en Twitter y en algún sitio más, y tú haces mucho énfasis en los ciclos naturales, ¿no? Los ciclos naturales del sol, de los océanos, del mar, y como explicación de este cambio. Es una cosa que, si no me equivoco, es lo que estás defendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que te hace pensar que estos ciclos son los que explican la mayor parte de este calentamiento reciente? Sí, se suele decir que el cambio climático actual no tiene precedentes, ¿vale? Uh-huh. Esa es también una típica afirmación de partida, ¿no? Y no es verdad, no es verdad. Las reconstrucciones paleoclimáticas y también la historia reciente del clima demuestra que ha habido periodos de calentamiento tan intensos o más intensos y más rápidos que el actual. En el pasado relativamente reciente, unos miles de años, como en el pasado reciente, cientos de años. Por ejemplo, el más llamativo de los periodos, de los calentamientos de los últimos 10.000 años, ocurrió hace más o menos 8.200 años, lo que se llama el 8,2 kilo event, se le llaman los geólogos, en el que fue el momento en el que se formaron las Islas Británicas, que es después de la última gran glaciación. Había unas masas de agua enormes en el centro de Estados Unidos y Canadá, más o menos donde están los grandes lagos actuales, pero muchísimo más grandes. Eran lagos de agua muy grandes, contenidos por diques de hielo, que todavía permanecían a pesar de que la glaciación ya estaba terminando. Y esos diques de hielo se rompieron y todo ese agua se virtió al Atlántico, ¿vale? Y en el periodo de la vida de una persona, más o menos de las personas entonces, que tenía unos 40 años más o menos, el mar creció tanto que se formaron las Islas Británicas, que hasta ese momento estaban unidas al continente europeo. Uh-huh. Y la temperatura bajó hasta 6 grados
porque todo ese agua fría llegó al Atlántico, cambiaron las corrientes, etc. Y después volvió a subir otros 6 grados. O sea, en cuestión de nada, de años, baja y sube muchísimo la temperatura, ¿no? Antes, justo en la salida de la glaciación, hace 12.000 años, la temperatura llegó a subir hasta 10 grados en cuestión también de años, ¿no? Y todo de forma natural. Y de forma natural, obviamente sin ninguna influencia del hombre, entonces, ¿no? Y, por ejemplo, todavía hay casos muchísimo más recientes, es en el centro de Inglaterra. Inglaterra llevan un registro histórico de la temperatura del centro de Inglaterra, no la temperatura de un observatorio concreto, sino de muchos observatorios, muchas estaciones meteorológicas, desde 1659. El termómetro lo inventan en Italia en 1612 y los ingleses inmediatamente lo adoptan, el termómetro. Dice, oye, pues vamos a medir la temperatura de manera metódica en Inglaterra, en una zona enorme, ¿no? Es desde Manchester hasta Londres, hasta Bath, prácticamente toda Inglaterra. Le llaman el Central England temperatura, ¿no? Esa serie es la serie medida con termómetros, no reconstruida paleoclimáticamente, sino medida con termómetros, más larga que existe en la historia. Claro. Y más homogénea. Y la llevan manteniendo los ingleses de manera muy científica. Sigue hoy en día todavía, ¿no? Siguen hoy en día, por supuesto, y la publican absolutamente todos los meses, ¿eh? O sea, cualquiera puede entrar, claro, en el MetOffice. Es público y lo cualquiera. Público, sí, absolutamente, y te descargas todo y lo ves. Bueno, pues esa serie, entre el año 1695 y 1740 más o menos, 1735-40, hubo un incremento de temperatura de 2 grados, en 40 años 2 grados. ¿Vale? En la misma serie se ve claramente el calentamiento actual, en que Inglaterra empieza un poquitín más tarde que en el resto del mundo, más o menos a finales de los 80, en el año 87. Desde el año 87 hasta ahora ha subido 1,5, un grado y medio. Más o menos 40 años a caballo entre el siglo XVII y XVIII y 40 años a caballo entre el siglo XIX y XX, perdón, 20 y 21. En uno fueron 2 grados y en otro ha sido 1,5 grados. ¿Vale? Y podemos decir que en aquella época no había CO2. Claro, no el CO2 provocado por el hombre. Preindustrial. El siglo XVII y XVIII. Claro, hasta el siglo XIX no aparece la industria, evidentemente. La revolución industrial empieza más o menos a mediados del XIX. O sea que hubo calentamiento y no había. O sea que no es verdad. Posible influencia humana. Que sea así. Cuando dicen no. Es que lo que mata es la velocidad del cambio. No es que no haya cambios climáticos, sino es ahora mucho más rápido, ¿no? Es que se demuestra que hay momentos muy recientes igual de rápido, ¿no? Se ha repetido el episodio de hace 300 o 400 años, pero con la diferencia que entonces no había, por así decirlo, CO2 provocado por el hombre, y ahora sí. Entonces, claro. Y de hecho, por ejemplo, otro dato clarísimo es cuando dicen los glaciares se están contrayendo. Y es verdad, se están contrayendo y están desapareciendo, ¿no? O sea, eso porque tienes problema en reconocerlo. No, hombre, es que es evidente. Es evidente, ¿no? Pero es que resulta que de los glaciares no solo hay registro de las temperaturas, sino registro fotográfico. Claro. Desde mediados del 19, cuando se inventó la fotografía. Y entonces hay registros fotográficos de dónde estaba un glaciar aquí en el año 1860, después en el año 1870, en el año 1900, 1920. Y vas viendo cómo se va. Y la velocidad de contracción de los glaciares, por ejemplo, de los Alpes, que hay registro fotográfico, ya te digo, no solo de temperatura, pues es prácticamente la misma desde hace 150 años. Ajá. ¿Vale? Es la velocidad, no se ha modificado. La velocidad de contracción, con lo cual eso te demuestra que es la velocidad del calentamiento. Que lo normal, supuestamente, si afectara el CO2, pues es que fuera más rápido. Al glaciar le afecta también la pluviometría, evidentemente, ¿no? O sea, si nieva o no nieva, ¿no? Claro. Pero bueno, el hecho es que la contracción de los glaciares no es un hecho reciente que está ocurriendo solo ahora por el calentamiento, lleva ocurriendo. Y hay gente que los ha estudiado desde hace 300 años y demuestra que más o menos empezó hace 250, 300 años, ¿no? Muy bien. Pues hablando del CO2, claro, muchas veces es el malo, ¿no?, de esta película, ¿no?, de cuando hablamos de clima.
estamos hablando ahora que tú eres escéptico, ¿no? Sobre este papel dominante. ¿Cómo interpretas la influencia del CO2? ¿No? ¿Crees que ese efecto calentador, lo pongo entre comillas o sin comillas, como prefieras, se está exagerando? ¿O que hay otros factores como puede ser el vapor de agua, la actividad solar, que es más determinante para el cambio? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, aquí es donde entra, claro, donde entra el análisis científico de verdad, ¿no? Claro. Que tienes que fiarte en los que han hecho esos análisis científicos, que no soy yo, por cierto, pero sí soy capaz de leer esos papers científicos, ¿vale? Realizados por físicos especializados en esas cosas, ¿no? Entonces, el CO2, efectivamente, los alarmistas climáticos ponen todo el foco en él, porque dicen, oye, no, es que llevamos más o menos con el CO2 alrededor de 280 partes por millón, 300 partes por millón, desde hace 4 millones de años, más o menos, ¿vale? Con pequeñas fluctuaciones, ¿no? Y ahora, de repente, de esas 200, por ejemplo, desde los años 60 hasta ahora, ha subido de 290 partes por millón a 425 partes por millón. Ha habido un incremento, claro. Eso también no tienes problema en admitirlo porque es una evidencia, evidentemente. Vamos, eso o algo, o sea, es lo que están midiendo, con lo cual yo me tengo que fiar de las mediciones, ¿no? Claro. Ese incremento es muy vertical desde el año 60 hasta ahora, ¿no? ¿Vale? Dices muy bien, pero y la temperatura en esos años también ha crecido mucho. Justo especialmente en los últimos 50 años, el calentamiento que decimos que ha habido en los últimos 300 años ha sido especialmente grande en los últimos 50, 40 años, ¿vale? Entonces dices, no, claro, la correlación es perfecta entre el CO2 y la temperatura. Y bueno, sí, pues bueno, vamos a ver si es perfecta, ¿no? Entonces, primero, ¿el CO2 tiene efecto invernadero o no lo tiene? Y claramente lo tiene. Los que han estudiado eso pues demuestran que hay un efecto. El CO2 retiene las emisiones de calor, las emisiones de rayos infrarrojos por parte de la Tierra, pero en unas longitudes de onda determinadas, no en todas, ¿vale? Longitudes de rayos infrarrojos dentro de un espectro infrarrojo en un sitio concreto, ¿no? Pero la manera con la cual el CO2 retiene la temperatura, la naturaleza de esa retención es logarítmica. Si os acordáis, los logaritmos, las curvas siempre son asintóticas, llegan a un sitio que es ahí la saturación, ¿no? Y el CO2 le ocurre exactamente lo mismo. Según, eso me tengo que fiar de esos estudios, los estudios de muchos físicos, especialmente uno que a mí me gusta mucho, se llama William Happer, que es profesor de física en la Universidad de Princeton, y es de los que más ha estudiado esto, ¿no? Y además es de los pocos que los papers suyos son realmente trazables. No solo están abiertos todos los datos, sino son reproducibles, cosa importante en ciencia. Porque alguien te dice, no, es un paper peer review, revisado por pares, sí, pero ¿es reproducible? No es reproducible. Bueno, entonces es complicado, ¿no? Entonces todos sus análisis son reproducibles, ¿no? Y demuestra claramente que la naturaleza asintótica, y lo que dice es que el CO2 está en niveles de saturación, y entonces por mucho llega a partir de 425, 450 partes por millón, o por mucho que lo dupliquemos, incluso llegando a 800 partes por millón o a 1200 partes por millón, triplicándolo, no va a subir mucho la temperatura más, ¿vale? Sin embargo, sí que si sube desde 250 hasta 400, por supuesto, sí tiene un efecto de retención de calor, ¿no? Con lo cual, claro, el CO2 es el análisis del CO2 y de la correlación entre la temperatura y el CO2 es muy importante, ¿no? Y sin embargo, yo me he descargado los datos de la NASA de la evolución de la temperatura de los últimos 2000 años, de los últimos 50 años, de las reconstrucciones hasta 800.000 años, que se las pides y te las dan, ¿vale? Y dice, oye, vamos a compararla con el CO2. Y entonces la conclusión numérica es clara. En algunos periodos la correlación es perfecta. Correlación 1 quiere decir que si algo sube 1, el otro sube 1, ¿vale? Claro. La correlación es perfecta, y en otros periodos no hay correlación. Por ejemplo, no solo periodos geológicos muy antiguos, sino tan recientes como este último siglo. En el último siglo, desde más o menos 1960, 1970 hasta ahora, la correlación es casi 1, ¿vale? Sube el CO2, sube la temperatura, o al revés, sube la temperatura, sube el CO2, ¿vale? Que de hecho es una de las tesis
que se dice, no, es que primero sube la temperatura y después el CO2, ¿no? Pero bueno, la correlación es 1. Sin embargo, entre 1850 y 1920 la correlación era 0. Después de 1920 a 1950, de nuevo volvió a subir la temperatura mucho y la del CO2 también. O sea, la correlación es casi 1. De 1950 a 1980, de nuevo la relación es 0, 1970. Con lo cual dices, oye, no puedes... Algo no funciona en ese Claro, modelo. cuando la correlación es ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora sí, ahora no, ahora sí, pues eso no es correlación. Claro. No, pero ahí la intuición te dice que si es 1, dices, hombre, sube el CO2, claro, sube la temperatura. Entonces, si ahora estamos en un periodo que estamos notando más calor, claro, necesitas, lo que decía, ¿no? El villano es el CO2, el culpable de ese, ¿no? Bueno, tú has estado hablando, has mencionado, ¿no?, también en redes, ¿no?, que la temperatura media actual está en torno a 15 grados, ¿verdad? No sé si es correcto este dato. Y que es baja comparado con otras medidas de los últimos 800.000 años que estabas diciendo hace un momento, ¿no? ¿Por qué consideras que es relevante esta comparación? ¿Sugieres que el clima actual, aunque se caliente, sigue estando dentro de estos rangos normales, entre comillas, ¿no?, geológicamente, y que por ello deberíamos estar tranquilos, ¿no?, y no caer en la alarma? Hombre, pues yo creo que muy importante en la vida en general, en casi en ciencias, tener el contexto para poder sacar conclusiones, el contexto de todo y tener puntos de referencia para saber si una variable se ha salido de madre, etcétera, ¿no? Y esto en temperatura es básico y en la opinión pública sobre la temperatura también. El problema de la temperatura es que se le dice a la gente, no, la temperatura ha subido 1,5 grados o 1,2 grados, que es lo que ha subido ahora, sobre la temperatura media preindustrial. La temperatura media preindustrial se considera la temperatura media entre 1850 y 1900. Porque, primero, eso no es del todo preindustrial, porque preindustrial sería de 850 hacia atrás, ¿no? Pero bueno, eso es lo que llaman. La temperatura media preindustrial, esa es mi base, mi punto de referencia. Y bueno, primero, ¿quién ha decidido que esa es la temperatura ideal de la biosfera? ¿Vale? Y sobre esa hemos subido 1,2 grados. Dice, y eso es mucho, es poco, etcétera. Con lo cual es mejor ponerlo en grados centígrados. Dice, oye, no, déjate de desviaciones o anomalías sobre una media. ¿Qué temperatura había en los distintos momentos geológicos? ¿Vale? La media actual en este momento es más o menos 15 grados. Algunos dicen que es 14,7, otros dicen que es 15,1, bueno, 15 grados. Las reconstrucciones de temperatura históricas, paleoclimáticas de los distintos periodos hasta hace 485 millones de años que se han realizado, la última publicada en el 2024, o sea, hasta hace nada, ¿vale? Demuestran que el planeta ha estado en temperaturas entre 36 y, si quieres, con el margen de error hasta 40 grados, 36 grados de media. O sea, ¿vale? Más del doble. Vamos, un calor enorme. Un calor enorme. ¿Vale? 36, 40 grados, hasta los más bajos 10 grados. 10, 9 grados. Y todo variando en distintas etapas. La media de todo el periodo que se ha reconstruido es 22 grados. ¿Vale? Y durante la vastísima mayoría de la historia del planeta ha estado por encima de 18 grados. Y ahora estamos en 15. O sea, que estamos en un periodo realmente frío desde el punto de vista histórico. Claro, porque cuando dices, no, es 1,2 grados sobre la temperatura preindustrial, es que esa temperatura preindustrial es la famosa entre 1850 y 1900, es la temperatura más fría o de las más frías, no es exactamente la más fría, pero es de las más frías que ha habido en los últimos 10.000 años y una de las más frías de la historia del planeta. Entonces, cuando alguien dice la temperatura ha subido, lo primero que hay que preguntar es ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo, claro? Claro, ¿desde cuándo? Claro. Muy bien. Ahora vamos a hablar de predicciones, ¿no? Porque, claro, no sé si esta frase es adecuada, ¿no? Pero eventos pasados te permiten hacer previsiones para el futuro, predicciones, ¿no? Tú has sido muy crítico con la fiabilidad, ¿no?, de estos modelos climáticos que no sé, me imagino que se calcularán con inteligencia artificial, no tengo ni idea, ¿no?, con sistemas informáticos avanzados, ¿no? En tu opinión, ¿cuáles son las principales limitaciones o sesgos que tienen estos modelos, que son los que ahora se utilizan para proyectar
el clima del futuro. Sí, el clima es, por definición, es un sistema físico caótico. Un sistema físico caótico quiere decir que una mínima variación en una de las variables que influyen, que están influyendo en el sistema, ese sistema físico caótico, genera caos, ¿vale? Todo el mundo ha oído hablar del efecto mariposa. Dice, no, una mariposa aleteando en Siberia puede cambiar el tiempo en Florida, ¿no? Bueno, pues eso es un sistema caótico, ¿no? Entonces, los modelos intentan tener en cuenta el mayor número posible de variables. Son modelos complejos, no son una hoja de Excel ahí con 4 números, ¿no? Son modelos complejos que los físicos han tardado años en hacer, etc. Pero pretender que incluyen todas las variables pues es como poco pretencioso, ¿eh? Que se sepa, que se hayan identificado, hay unas 600 variables que influyen en el clima. Y ahí el CO2, perdóname, es uno más. Es uno, de los cuales 400, los modelos no consideran, subestiman o consideran 400 de ellas porque son incapaces de medir o de controlar. De medir, no tienen series históricas largas, son ciclos multidécada que no controlan, la interacción de las nubes, por ejemplo, el albedo, que es la cantidad de nubes que hay, no se mide bien, y eso es fundamental, ¿no? Fundamental, y sin embargo los modelos no lo incluyen, ¿no? Y los físicos que lo han criticado, físicos premios Nobel, como Cluster, por ejemplo, que es el premio Nobel de Física del 2022, o sea, no cualquiera, premio Nobel de Física en concreto, del 2022, dice que los modelos climáticos del IPCC... Él cuestiona esos modelos, sí. Dice que son claramente erróneos, ¿no? Porque no están considerando especialmente una variable muy, muy importante que son las nubes, ¿vale? Fíjate. Bueno, vamos a hablar ahora de una cosa que está sucediendo y sale todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Porque lo estamos viendo, ¿no? Estos días de lluvias, pero alternamos periodos muy tórridos como el pasado verano, ¿no? Con danas y huracanes. Entonces, enseguida como la intuición, un poco en este contexto que estamos hablando, es culpar, ¿no? Al cambio climático de estos cambios en el clima, ¿no? En el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en España... no estamos apreciando, ¿no? Un aumento de la frecuencia, ¿no? De las lluvias, ¿no? Yo no sé si esto es una cosa que tú has podido ver en tu análisis, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿se están achacando al CO2 eventos que entran dentro de esta variabilidad natural? ¿Cuál es tu opinión? ¿Y cómo diferencias lo que podría ser efecto del calentamiento global y lo que son ciclos climáticos o simplemente una mala gestión del territorio? Sí, bueno, está claro, ¿no? Que no hay una evidencia de aumento en la frecuencia o en la intensidad de los eventos catastróficos. Están siendo como solían ser. Sí, todos los estudios sobre el número de huracanes, número de ciclones, número de inundaciones, sequías y incendios naturales, claro, no los provocados por el hombre, que esos que sí que aumentan, ¿no? Etcétera. No hay evidencia de ello, ¿no? Cuando hay alguna inundación potente, claro, a la gente no le puedes decir, no te preocupes que esto es estadísticamente normal, que se le ha muerto media familia, es decir, es delicado, ¿no? Claro. Pero la realidad es que ni siquiera las inundaciones de Valencia, por ejemplo, son excepcionales dentro de un contexto amplio. Claro, dices, no, son excepcionales. Si te dices los últimos 20 años, pues a lo mejor sí, pero si te vas más allá de 20 años, ha habido inundaciones y pluviometrías mayores, sí. ¿No? Lo que ocurre es que el hombre pues la humanidad ha crecido mucho y ha colocado un montón de activos de riqueza en lugares que son inundables o son muy susceptibles a un impacto de un huracán, etc., ¿no? Entonces, las compañías de seguros, que es lo que se miden lo que usan los alarmistas climáticos, las estadísticas les dicen, no, mira, es que los catástrofes, fíjate la cantidad de riqueza que las compañías de seguros han tenido que pagar. Claro. Y es totalmente pues así, ¿no? Vertical, ¿no? Claro. ¿Pero por qué? Porque en Miami, claro, hace 50 años o 60 años, no había casi casas en los cayos. Y ahora está absolutamente... Hay rascacielos, ¿no? Ahora, un huracán de categoría 2 puede ser muchísimo más devastador económicamente
que un huracán 5 de hace 100 años. De hace 100 años, ¿no? Entonces, claro, dices, pues, eso no quiere decir que haya más huracanes, simplemente que hemos puesto mucho más riqueza ahí. Lo mismo, por ejemplo, en Valencia. En la zona de Paiporta y toda esa zona estaba absolutamente... no estaba urbanizada hace vacía, 50 o 60 años, ¿vale? Las fotos de aviones son clarísimas. Era una huertas, etcétera, sin urbanización. Ya está totalmente urbanizado. Entonces, en cuanto hay una inundación, pues claro, hay muchas muertes y mucho daño económico, ¿no? Pero insisto, no significa que haya más, ¿no? Vale. No, además, simplemente un apunte, ¿no? Que me estaba acordando que cuando la Dana salió, resulta que de la Dana hay registros, pero hay registros de hace 1000 años, o sea, de inundaciones en Valencia, ¿no? Que incluso vas a la ciudad y están marcados hasta aquí llegó la inundación del río Turia, ¿no? Creo que es, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y eso está marcado, pero incluso con el año concreto, sí. Y entonces esto siempre ha existido, no es que es una cosa que digas, no, entonces era distinto, ¿no? Entonces también ocurría, ¿no? Hablando de esto de emergencia climática, claro, lo que pasa este verano con este aumento de temperatura, que ha sido realmente un verano muy caliente, muy tórrido, y me acuerdo que justo cuando terminaba ya pues a finales, ¿no? En septiembre por ahí, pues el secretario general de la ONU, el portugués, decía que declaró una frase muy fuerte que es el colapso climático ha comenzado. Una frase muy rotunda, pero que como que te mete miedo, ¿no? Cuando la escuchas, ¿no? ¿Compartes esta idea de que estamos al principio de colapso? ¿Crees que términos como emergencia o colapso reflejan realmente cuál es la situación? ¿O piensas que es una exageración retórica que distorsiona el debate científico, ¿no? Que tú tratas de promover? Yo ¿no? creo que es una exageración. Y además no lo digo yo solo, evidentemente, ¿no? Y tendría poco valor si lo dijera solo yo, ¿no? Hay asociaciones de científicos, Clintel, por ejemplo, que son 2000 científicos de primer nivel, donde está Cluster, por ejemplo, Premio Nobel de Física, CO2 Coalition, donde está William Happer, etcétera, pues que dice, mira, esto no es así. El propio Bill Gates acaba de decir hace pocos meses que dice que el cambio climático es un problema. Claro, el cambio climático es un problema en el sentido de que, efectivamente, si estás acostumbrado a una temperatura concreta, si ahí sube la temperatura, pues te tendrás que adaptar. Pequeño, pero en mi opinión, pequeño problema, ¿no? Pero dice, lo que es la visión apocalíptica de los mensajes hasta ahora, dice el propio Bill Gates, que respecto a que estamos al borde de un colapso climático, dice Bill Gates, pues que son erróneas, absolutamente. Dice, porque el calentamiento global no representa ninguna crisis existencial y la humanidad va a seguir existiendo perfectamente sin ningún problema, ¿no? Lo dice Bill Gates, que curiosamente hasta hace nada era bastante alarmista climático, ¿eh? Sí. Pero era partidario de eliminar vacas porque emitían metano, claro. No, decía, ¿no? De nuevo, para saber si hay colapso climático o no, de nuevo tienes que ver los puntos de referencia. Y de ahí la importancia de saber si la subida es excepcional, si tiene precedentes, no tiene precedentes, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, hablando de científicos, claro, una de las cuestiones que sale de forma recurrente es el consenso de la comunidad científica, ¿no? Que se habla a veces de un porcentaje que llegan hasta el 97%, que es casi, iba a decir, vamos, yo que vengo del mundo de la universidad también, es difícil encontrar un congreso universitario donde se llegue a estos niveles de consenso sobre cualquier tema. Es muy difícil, ¿no? A mí personalmente me llama la atención, ¿no? Y tú en tus exposiciones también en redes sociales has criticado, ¿no? El origen de esta cifra. ¿De dónde sale este famoso 97%? Bueno, es de nuevo una, ¿no? cifra fuera de contexto absolutamente y una manipulación estadística, ¿no? El origen de ese número que se sigue usando constantemente, pero lo acaban de usar los diputados españoles en una comparecencia en el Congreso de un geólogo diciendo que dijeron entonces le echaban en cara y dicen, no, el consenso es del 97 o del 99%. Claro, sobre algo que hay 99%, ¿cómo te vas a negar a aceptarlo, ¿no? Esa cifra proviene de un estudio movido, no promovido, sino movido, circulado por Twitter precisamente, por Barack Obama en el año... el presidente de Estados Unidos. Sí. Cuando era presidente, claro. Sí, pero fue en el año 2015.
2015 o Sí, 2014. justo cuando Sí. el último año. Es un estudio, es un metaestudio, ¿vale? Metaanálisis de 12.000 papers científicos. Entonces alguien dijo, oye, vamos a estudiar los 12.000 papers científicos sobre el clima principales que hay y a ver qué causas están diciendo los científicos sobre el cambio climático, ¿no? Entonces cogió los 12.000 papers y los estudió. Y vio, hay 8.000 más o menos, estos números redondos. Es 66,4 en concreto, de 8.000 papers, 7.900 no sé qué, que no se mojan sobre la causa. Entonces, como los... No se mojan, porque los autores hablan sobre el cambio climático, hablan que si sube la temperatura, no sube, que si no sé qué, no sé cuántos, todas las variables, pero no se mojan. Tiene una postura neutral. Intencionadamente no se mojan, claramente intencionadamente, porque hoy en día si te mojas te quitan la subvención, etcétera, ¿no? Los presupuestos, etcétera. Con lo cual dicen, no, vamos a hacer un estudio absolutamente aséptico sobre el cambio climático. Entonces, el que estaba haciendo el metaanálisis dice, muy bien, pues esos 8.000 estudios los quitamos. Y me quedo con los 4.000 restantes. Y de los 4.000, el 97% sí dice que el origen es antropogénico. Ajá. Y digo, hombre, sabes que esto es un trilerismo estadístico importante, ¿sabes? Bueno, pues ahí se ha quedado la cifra del 97, porque inmediatamente Barack Obama hizo lo circuló a través de Twitter ese estudio y ahí se ha quedado la Se ha cifra, quedado ¿no? como un mantra y en la Sí, comunidad científica o sea, se le está haciendo referencia a esta información de forma continua como que es que vamos, que 97 de cada 100 científicos, 97 están a favor. Y ahora se ha sacado del cambio uno climático. nuevo que ha salido en el 2022, 23 me parece que es, que básicamente hace lo mismo. Retira de su análisis todos aquellos que no muestran opinión. Pues claro, es que esto no puede ser, ¿no? ¿Sabes? Entonces dices, oye, ¿qué tal si les preguntas a esos 8.000 autores de papers cuál es el origen, ¿no? Claro. Sigamos. Bueno, relacionado con la idea de consenso que estamos hablando, está la cuestión de cómo progresa la ciencia, ¿no? En otras épocas siempre ha habido minorías científicas que fueron muy importantes para cuestionar la ortodoxia que había predominante en esa cuestión. Siempre se saca el caso de Galileo, ¿no? Que había una idea, pero Galileo vino a tumbarla, ¿no? ¿Crees que en el caso del cambio climático los disidentes, como puede ser tu caso, estén diseñando un papel similar de avance científico, entre comillas, o más bien se os ve como si fuerais un obstáculo, ¿no?, a la ciencia, ¿no? ¿Qué paralelismo o diferencias ves con otros debates científicos de la historia en cuanto a la aceptación de nuevas ideas versus pensamiento de grupo? En ciencia en general, cuando te dicen que la ciencia está sentada, hay que ponerse en guardia, casi siempre. ¿Vale? Cualquier científico diría eso. Porque la ciencia está evolucionando constantemente, ¿vale? Y decir que hay consenso sobre algo que es realmente cierto es absurdo. Nadie dice, no, hay consenso en que la gravedad existe y si te tiras de un edificio te vas a dar un mamporrazo importante. Nadie dice, no, es que hay consenso sobre el tema. Dice, no, es que todo el mundo lo sabe, ¿no? Claro. No hay consenso que los rayos del sol son los que calientan a la Tierra, ¿no? Es que es absurdo, es como infantil decirlo, ¿no? O que no hay un consenso científico amplísimo en que el agua es fundamental para la vida. Nadie habla en esos términos. Solamente se habla en esos términos cuando realmente quieren manipular. Así de simple, ¿vale? La Royal Society de Inglaterra tiene el lema es nullius in verba. Nullius in verba quiere decir... Es latín eso, ¿no? Es en latín, que no confíes en la palabra de nadie. Ajá. Confía en los datos. Entonces, nullius in verba, y especialmente no confíes en la palabra, por mucho que ese alguien sea quien sea. En ciencia no tienes que confiar en la palabra de nadie, tienes que confiar en los datos, ¿no? Bueno, dado que la mayoría de expertos afirman que el calentamiento es real y peligroso, muchos argumentan que aunque exista incertidumbre, el coste de no hacer nada sería una catástrofe, ¿no? Que es un poco la filosofía, ¿no? Mientras que si actuamos y luego resulta otra grave, el perjuicio es menor, ¿no? ¿Cómo respondes al principio de precaución en este contexto? ¿No deberíamos ser un poco más prudentes, pecar de prevenidos ante la mera posibilidad de que haya un riesgo enorme que pueda suceder en el futuro? ¿O crees que este enfoque está provocando medidas desproporcionadas y daños mayores que el propio cambio climático? Sí, yo estaría de acuerdo en ser precavidos y prevenidos, pero si hubiera
primero, datos fiables sobre las causas del cambio climático y segundo, si las acciones que se están tomando desde hace muchísimos años hubieran tenido algún efecto. Pero lo que cualquiera puede comprobar es que en la curva de evolución del CO2, desde que se mide instrumentalmente, porque, como digo, hay muchas reconstrucciones paleoclimáticas y paleontológicas, si queréis, del CO2, pero desde que se mide instrumentalmente, que es 1961, me parece que es, el CO2 ha subido así. O sea, la curva la pendiente es perfecta desde entonces. Yo tengo un gráfico publicado en donde en paralelo a la curva voy poniendo las COPs, ¿vale? Sí, las conferencias climáticas. Las cumbres de clima, sí. Las cumbres sobre el clima. En ningún momento había el más mínimo punto de inflexión en la curva del CO2. Y la cantidad de billones de dólares o euros que se han invertido en la lucha contra el cambio climático es enorme. La cantidad de impuestos que pagamos al respecto, si quieres después, si conviene con alguna pregunta posterior, podemos hablar de exactamente lo que se paga en España. Es enorme, son miles y miles de millones o billones a nivel mundial. Y no ha habido ningún efecto ni en la curva del CO2, ni por supuesto en la evolución de la temperatura, que ha ido con diente de sierra, en algunos periodos más plana, y ahora, pues especialmente en el 2023-2024, un calentamiento importante, ¿no? Que entonces dices, oye, ¿por qué voy a comprar una póliza de seguros carísima, hiper cara? Sí, ni siquiera estoy seguro de que va a ocurrir, ¿no? No solo no estoy seguro que va a ocurrir, sino que el apocalipsis climático, no, en mi opinión, no va a ocurrir. Pero no solo no estoy seguro, sino que lo que he hecho hasta ahora no ha tenido cero efectos sobre ello, ¿no? Entonces, quiero decir, es al revés, muy imprudente hacer eso, ¿no? Sí, hablando de esto de previsiones, claro, estamos ya... Yo creo, por cierto, perdona. Dime. Por cierto, fíjate que ni siquiera durante el COVID, que separó la humanidad, como todos nos acordamos, el consumo de combustibles cayó, no. el consumo de gasolina para los coches cayó un 15%, más o menos, a nivel mundial. Ajá. El transporte aéreo, los pasajeros en general, los vuelos, cayeron un 70%, o sea, Claro. en pico, Sí, sí. ¿vale? Y no bajó. La curva del CO2 se mantuvo perfectamente con la misma pendiente, es exactamente porque, claro, el año 2020, 2021, 2022. Ahí toda esa emisión, ¿no? de CO2 humana, por así decirlo, no se volcó a la atmósfera y aún así sigue subiendo. Totalmente. Y sin embargo el IPCC te dice, no, es que es la inercia que trae. Dice, ¿la inercia de qué? Si no es el hombre el que está añadiendo teóricamente CO2 y eso es lo único que está haciendo crecer el CO2. En fin, no, o sea, ni siquiera eso, eso es Claro. el mayor experimento que puede hacer la humanidad. Es decir, Claro. vamos a pararnos a ver qué pasa. Bueno, pues aún parándote a ver qué pasa. Y si no, es que tendrías que estar parado 30 años, es lo que dicen algunos. ¿Eh? Claro. Te mueres, sí, fenomenal, ¿no? Claro. Curioso. Hablando de predicciones fallidas, ¿no? Claro, ya tenemos una historia de predicciones fallidas, ¿verdad? En los últimos 50 años yo al menos he oído unas cuantas y tú seguramente habrás oído muchas más, ¿no? Me viene a la memoria, sobre todo, aquella presentación que hizo Al Gore al principio de este siglo. Al Gore, premio vicepresidente de Estados Unidos con Bill Clinton y premio Nobel de la Paz, creo, en 2007, si no recuerdo mal, ¿no? Y que se convirtió en una especie de impulsor, ¿no? de la defensa del cambio climático por causas humanas, ¿no? Y él decía pues, que iban no sé si era los polos iban a desaparecer o alguna cosa así, ¿no? El deshielo total del Ártico, ¿no? ¿Hasta qué punto estos falsos apocalipsis han hecho daño en la credibilidad, ¿no? de esta ciencia climática entre el gran público, ¿no? Porque la gente dice, bueno, pues esto va a ocurrir, pero claro, en el pasado también se dijo y no ocurrió. No, totalmente. Todas esas, de nuevo, los falsos apocalipsis y los alarmismos injustificados generan mucha desconfianza en la opinión pública, ¿no? Muchísima desconfianza. Pero no solo en eso en concreto, en el cambio climático, sino en el COVID también, si exageras las cosas, o en cualquier cosa en ciencia. Si te dicen que la mantequilla
es mala y unos años después dice, no, sí, es que la mantequilla es mucho mejor que la margarina, claro. etcétera. O sea, que decir, la ciencia tienes que tener mucho cuidado a la hora de comunicarlo. Al Gore, en el año 2007, predijo que en el año 2014 el polo norte desaparecería, el hielo del polo norte desaparecería. Pasado ya Después, en el 2008, dijo que, no, perdón, es en el 2015, 2 años después. Bueno, por supuesto, no. Y la realidad es que la extensión de hielo del polo norte del Ártico, precisamente desde el 2007, acaba de publicarse un paper que se demuestra que no ha cambiado, ha variado, pero las variaciones no son estadísticamente significativas desde el 2007, a pesar de que en el 2024 la temperatura a nivel global y en concreto que muchos en Europa pues fue muy importante, la subida muy importante. El máximo histórico de la serie de los últimos 50 años es el 2024. Bueno, pues la extensión de hielo no ha cambiado. No ha cambiado. No ha cambiado desde el 2007. Hasta el 2007 sí había cambiado mucho, había bajado mucho. Sí, sí. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el nivel del mar. El nivel del mar está subiendo más o menos 2 milímetros, 1 o 2 milímetros al año, ¿vale? Pero te dicen, no, es que nos vamos, las islas van a desaparecer. Bueno, a 1 o 2 milímetros al año no está mal, pero es que eso 1 o 2 milímetros lleva así desde hace muchísimo tiempo subiendo, ¿vale? Y se demuestra en todos los estudios geológicos que el nivel del mar ha subido metros en cuestión, como hemos hablado antes, metros en cuestión de pocos años, claro. ¿Vale? O sea que de nuevo hay que darle a la gente los puntos de referencia y no decir tonterías, porque entonces la gente no te cree. Te dice que viene el lobo y que después a lo mejor viene y después no le crees, ¿no? Siguiendo un poco en esta línea de las predicciones y de cómo se inunda, ¿no?, el campo, ¿no?, el terreno con opiniones, ¿cómo ves el papel de la prensa, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo crees que se está comportando la prensa? Porque, claro, efectivamente está dirigiendo la opinión pública, ¿no?, en este sentido, ¿no? ¿Cómo crees que se está comportando? La prensa tiene un problema importante, que es un problema económico. Los medios de comunicación tradicionales, estoy hablando, con el surgimiento de las redes sociales, etcétera, pues han perdido muchísimo potencia, músculo económico, ¿no? Y entonces dependen todavía más de las subvenciones de los gobiernos y de la publicidad de los gobiernos. Las dos cosas, subvenciones directas y publicidad. Si un gobierno decide que le quita al país, ni te cuento, ¿no? Da igual, al mundo la publicidad, pues le hace un daño importante, la puede llevar a la quiebra, ¿vale? Lo mismo en las radios, etcétera. Con lo cual, esas plataformas no han dado cancha a ningún crítico sobre el relato oficial, ¿vale? Lo mismo pasa con los científicos en general. Los científicos son muy prudentes a la hora de mencionar su opinión de verdad porque saben que pierden la subvención, ¿no? Entonces, claro, los medios de comunicación, pues lo que han dado han ofrecido sus plataformas a científicos precisamente que apoyan el relato oficial y que son esos científicos los que llaman negacionistas y hasta fascistas a los que opinamos al contrario, ¿no? ¿Vale? Y el resultado es una polarización importante de la opinión pública, ¿no? Porque entonces creas una psicosis de masa que, si quieres, después podemos hablar un poco más de ello, pero que la gente al final acaba creyendo lo que le dice la televisión y los periódicos, ¿no? Porque es muy raro que la gente lea papers científicos, ¿no? Y hemos llegado hasta tal punto que incluso entre familiares y amigos no se toca el tema por no ser políticamente incorrecto. Para no pisar callos, ¿no? ¿Sí? Bueno, seguimos con este tema que tiene también que ver con los medios de comunicación y son las redes sociales, ¿no?, que es donde tú tienes tu espacio, ¿verdad, José? Claro, es un entorno que también puede ser muy hostil, ¿no? Puedes encontrar muchos seguidores, pero también mucho hate, ¿no?, como dicen ahora los chavales, ¿no? Por una parte es cómo gestionas todo este posicionamiento tuyo sobre este tema que es tan polémico, que genera tanta controversia, y luego pues el coste personal, ¿no? Bueno, pues tú eres un personal independiente, pero todos los días estamos viendo casos de personas canceladas, por así decirlo, ¿no? Pues por decir lo que piensan y que, bueno, pues como también se decía antes, ¿no? Pues que con críticas personales, no a lo que dices, sino a tu persona,
incluso amistades que puedes perder, presión en el entorno laboral, que, pues, simplemente por ser un escéptico climático, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí, yo escribo bastante sobre muchos temas y sobre cambio climático, como estamos hablando, ¿no? En Twitter, ¿no? Y en principio mi manera de funcionar es no leer los comentarios. A veces sí los leo, Sí, ¿no? Estás en una burbuja, no te en general enteras, no sí. los leo y por supuesto no los contesto. No, ¿vale? no entras al trapo, ¿no? No, porque he visto que la mayoría no quieren una discusión. Son descalificaciones. No es una discusión científica, ni mucho menos. Sí. Es una descalificación, insultos, enfrentamientos, ¿no? ¿Vale? Y claro, yo le digo, es que no haría otra cosa que estar contestándoles, ¿no? Y no sé si logro cambiar la opinión de alguien, pero al menos, mira, yo aporto mi granito de arena en cuanto aporto a la discusión mis opiniones basadas en datos, ¿no? Pero hay algunos insultos que me han hecho gracia, son tan radicales que me han hecho gracia, ¿no? Por ejemplo, hay uno que decía, no, pues, después de un post sin mayor tipo de argumentación, no después de argumentar o de insultar y después argumentar, no, dice simplemente, eres un come mierda, un facha, un chupapollas y un chaquetero. Y digo, ¿chaquetero por qué? ¿Chaquetero de dónde? Y o sea, que decir, este tipo de cosas... No, pues, no entraban a hablar de lo que tú habías dicho, sino claro, directamente claro. a descalificarte. Entonces, directamente, pues mejor no contestar, ¿no? Y en realidad yo escribo sobre todo aquello, no solo sobre cambio climático, sino sobre muchas cosas, economía, básicamente economía y ciencia, pero siempre en temas que tengan un gran impacto que en la sociedad, gran impacto económico o gran impacto sociológico, si quieres ponerlo así, ¿no? Y cambio climático claramente es un tema así, ¿no? Tiene mucho impacto económico y mucho impacto sociológico, incluso psicológico en la mentalidad de la gente, ¿no? ¿Y no has notado, o sea, aparte de estas descalificaciones o apoyos, ¿no?, que has visto en redes sociales, ya a nivel personal, no te ha afectado personalmente tener una línea que además, curiosamente, porque tu línea es muy coherente, ¿no? Porque tú vas directamente a datos y todo está basado, por lo que he leído tuyo, no son opiniones, sino esto es lo que el dato siempre soporta tu relato, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Personalmente, profesionalmente, no ha impactado. Sí ha impactado alguna vez. Yo ahora pues me dedico a asesorar a empresas en el mundo financiero, en M&A y en fundraising básicamente, y algunas veces pues me han dicho, no, es que no de manera directa, pero sí he sabido que no han querido trabajar conmigo porque me consideran un negacionista, ¿no? Por tus opiniones. Digo, bueno, pues me da igual, ¿sabes? Lo siento mucho, pues mala suerte, ¿no? Te has mantenido, ¿no?, en tus 13, ¿no? Muy bien. Dentro de este espectro de escepticismo climático en el que tú estás instalado, pues claro, a veces te encuentras gente como tú que te gusta ser muy riguroso, ¿no?, con los datos, pero luego hay mucho conspiranoico, ¿no? Y te encuentras teorías muy extravagantes, ¿no? ¿Cómo está la línea, cómo se traza la línea entre ese escepticismo climático que es legítimo y además riguroso y esas teorías negacionistas que son un poco, perdóname, un poco chungas, ¿no?, que circulan por ahí de negarlo todo, ¿no? ¿Cómo pues yo creo que no hay que trazar mucha línea, ¿no? Lo ideal sería que la gente no... Y lo mismo que los que exageran y hablan del apocalipsis dentro de nada y ya se va a acabar la humanidad y estamos perdidos, ni eso, ni lo contrario, decir, no, es que hay una conspiración, no se sabe qué, o al revés, o al revés, va a haber un apocalipsis, pero porque va a haber una inversión de los polos magnéticos, que probablemente la haya, pero no sabemos cuándo, ¿vale? Y entonces el mundo va a desaparecer. Bueno, pues, siempre hay que evitar los extremos radicales y apocalípticos, ¿no? Pero las teorías extravagantes, ¿por qué censurarlas? ¿Por qué vamos a censurar a aquel que cree que Elvis sigue vivo, ¿no? Que siempre hay un porcentaje de gente que cree que Elvis Presley sigue vivo, o que hay extraterrestres viviendo entre nosotros, pues déjales que opinen, ¿no? ¿Por qué los voy a...? Pero hay gente que piensa que sí, que no, hay que cancelarlos, ¿no? Hay que evitar que se expresen. ¿Por qué? Déjale que la sociedad ya es suficientemente mayor como para saber si no aportan datos sobre los extraterrestres, pues no me lo voy a creer, ¿no? ¿Vale?
Muy bien. Ahora hay una cuestión, y el otro día lo pensaba, ¿no? Claro, la causa, el alarmismo climático, ¿tú crees que está haciendo un favor o un contrafavor, ¿no?, a la causa medioambiental? ¿Vale? Porque parece como que la causa medioambiental, que yo apoyo a 1000%, y imagino que tú también, ¿no?, que tenemos que cuidar, ¿no?, nuestro planeta, nuestra naturaleza. Y yo creo que además esa conciencia ahora es general, ¿no? Pero a veces parece que se habla tanto de un tema que otras cuestiones que también deberían estar en el debate, en la conversación pública, no están por culpa, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Tú crees que está afectando? Totalmente, no. Totalmente. Yo creo que la discusión sobre el cambio climático no tiene nada que ver con la discusión de si contaminamos los ecosistemas o no. Por supuesto que contaminamos los ecosistemas. Entonces habrá que evitar contaminar los ecosistemas. Pero es que el CO2 no es un contaminante. Esa es la gran discrepancia de los que pensamos como yo a los que piensan como el cambio. El CO2 solamente ha sido considerado como contaminante, y como tal, además, definido así en la legislación, a partir del 2009, precisamente después de la llegada al poder de Barack Obama, en la que la Agencia de Protección Medioambiental Americana definió en base a unos estudios que el CO2 era un contaminante porque tenía un efecto en el cambio climático y por lo tanto es un efecto negativo sobre la biosfera, ¿vale? Dice, como es un gas efecto invernadero, es un contaminante. Básicamente es casi tan simple como eso, ¿vale? Y entonces dices, oye, pero entonces el agua también sería un contaminante, porque el vapor de agua es el mayor emisor de CO2, claro. El mayor efecto invernadero lo tiene el vapor de agua en la atmósfera. En la atmósfera no solo las nubes, que no es vapor, sino es agua micronizada, pero en la estratosfera, etcétera, hay vapor de agua porque la presión es mínima y el agua se vaporiza a presiones muy mínimas, ¿no? Pues ese vapor de agua tiene más efecto invernadero que el CO2. De hecho, el 80% del efecto invernadero lo tiene el vapor de agua, ¿no? Entonces no puedes decir, como es un gas de efecto invernadero, es un contaminante. Esa es bueno, pues esa legislación que se aprobó en el 2009 en Estados Unidos, por mimetismo todos los países occidentales la han adoptado y en todos los países se considera el CO2 un contaminante. Y el CO2 es un gas, no es en absoluto tóxico para nada, ¿no? Es fundamental para la vida solo funciona con CO2. Las plantas comen CO2, claro, y construyen toda todo su metabolismo, todas las plantas se construyen captando CO2 de la atmósfera, captando agua de la tierra y sintetizando moléculas orgánicas que son las que hacen crecer a la planta. Y después los herbívoros comen las plantas, los carnívoros a los herbívoros, etc. Toda la base trófica de la biosfera subyace en el CO2. Cuando se habla de una molécula orgánica, la molécula orgánica no son más que cadenas carbonadas procedentes de la fotosíntesis, ¿vale? De la unión de CO2 por las plantas, ¿no? Entonces, si tú lo defines como un contaminante, pues ¿cómo contaminante, no? O sea, será un contaminante a concentraciones gigantescas, ¿vale? No a concentraciones mínimas, porque estamos hablando del 0,04% de la atmósfera, ¿no? ¿Vale? O sea, nada, ¿no? Claro, entonces toda esa discusión sobre la contaminación del CO2 desvía absolutamente la atención sobre lo que habría que hacer verdaderamente, que es atender a la contaminación verdadera, que es de productos químicos echados a los ríos, etc., ¿no? Contaminación de los acuíferos, del mar, tirar plásticos a todos lados, y se presta muchísima menos atención a eso que al CO2, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, en ciertos países de Asia, ¿no? y de África, que no se cuida. Bueno, hablando, antes has mencionado, cuando hablabas de la correlación entre el CO2 y el clima, de las cumbres, ¿no? De clima, ¿no? Las famosas COP, ¿vale? ¿Cuál es tu visión sobre estas cumbres de clima que intentan dirigir la política climática a nivel global? Sí, pues lo que habíamos mencionado, ¿no? Que el Acuerdo de París, que fue un poquitín la COP más importante que ha habido en los últimos años, en el 2015, pues básicamente tenía como objetivo, tenemos que mantener la temperatura por debajo de 1,5 grados sobre la temperatura preindustrial, aquella famosa, ¿no? Sí. No podemos, porque por encima de 1,5 grados ya no hay vuelta atrás.
porque no hay vuelta atrás. ¿Por qué no? Bueno, pero eso, ¿por qué no? Porque claro, si en cuanto ves, dices, pues ha habido vida y de todo, y vida, muchísima más vida en la biosfera con temperaturas muchísimo mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues la realidad es que las COPs, todas, desde el Acuerdo de París, etcétera, todas vienen diciendo ya y haciendo todo tipo de acuerdos de imposición de impuestos, etcétera, a todo tipo de cosas, desde el año 94, me parece que es la primera, ¿vale? 95. Y entonces, de nuevo, muy bien. ¿Qué efecto ha tenido sobre la evolución del CO2? Ninguno. Ninguno. Pero ninguno es ninguno. Ni el más mínimo punto de inflexión en la curva del CO2 en ningún momento tras ninguna COP ni nada, ¿vale? Y de hecho, la última COP, la COP 30, que es la del año pasado, 2025, fue un punto de inflexión ya importante donde el objetivo de la COP 30 era firmemos un acuerdo para establecer al menos un calendario de eliminación de los combustibles fósiles, ¿vale? Un phase out de los combustibles fósiles. Bueno, pues 80 países se negaron a firmarlo, nada al respecto, ni siquiera que se hiciera mención a los combustibles fósiles, y los 80 países esos, que yo me lo he calculado, tienen casi el 80% de la población, 78% de la población mundial. No están dispuestos a firmar una coma respecto a eliminar los combustibles les empobrece, fósiles. ¿no? Al final, ¿no? ¿Perdón? Les empobrece, ¿no? Por todo. Pero uno de ellos es China, India, etcétera, con lo cual ya inmediatamente te pones en poblaciones de miles de millones. Pero es que Estados Unidos, con la nueva administración Trump, es que ni siquiera fue a la COP. No es que, por supuesto, no quería firmar nada, pero es que ni siquiera fue a la COP 30, ¿no? Con lo cual fue un fracaso para los alarmistas climáticos. La COP 30 ha sido un fracaso, y para los que opinamos... Si no a China ni Estados Unidos... Y para los que opinamos lo contrario, al revés, ha sido un éxito fenomenal, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un tema que está muy relacionado con clima, que es toda la transición energética. En los últimos años hemos visto un aumento de las energías renovables, un poco también por causa, ¿no? de ese objetivo, ¿no? De reducción de emisión de CO2. Se ha electrificado el transporte, el vehículo eléctrico, hemos cerrado las térmicas. Y esto al final pues, ha hecho que normalmente pues, de media pues, la energía pues, tenga un mayor coste energético, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo ves esta transición energética que ahora está también en la conversación ciudadana, ¿no? ¿Está mal planteada? ¿Qué fallos tú crees que estás identificando? ¿Qué alternativas, ¿no? propondrías para asegurar una energía que sea asequible, no tan cara, porque ahora es que está carísima, y que no caigas tampoco en el alarmismo climático? Pues de nuevo las energías hay que medirlas bien, el coste de las energías. Por poner, sin entrar en grandes números, pero en mucho detalle de los números, para producir la misma cantidad, vamos a poner 1000 megavatios con energía nuclear, el terreno que necesitas para una planta solar, una fotovoltaica, sí. Fotovoltaica, ¿vale? Es 47 veces más terreno que el que necesitas en una planta nuclear, en cuanto a ocupación de terreno. Y en eólicos, 135 veces más. Fijo. O sea, la eficiencia en cuanto a ocupación espacial es ridícula. O sea, muy, muy, muy negativa en cuanto a solar y eólico, ¿no? Pero claro, si tú le sumas al coste de instalación de las plantas fotovoltaicas o a las plantas eólicas el coste del terreno, que muchas veces se alquila, pero vamos a poner, y al coste de la planta nuclear también le adjudicas el coste del terreno, el coste de instalación de las plantas solar, fotovoltaica y nuclear para producir la misma cantidad de energía es más o menos el mismo. Más o menos 1000 megavatios, unos 6.000 millones de euros, alrededor de por ahí. Pero es que además la vida útil de lo eólico y lo solar es mucho menor que la... Y no solo eso, sino que encima tienes la nuclear, perdón, las renovables, la solar y la eólica, necesitan un backup de nuclear con gas natural o en general de sistemas de producción, de plantas de producción de energía tradicionales, backup
para cuando no hay sol o no hay viento. Claro. ¿Vale? Tiene que estar... Tienes que tenerlas. Sí, de base, Entonces, ¿no? pero no las tienes que tener ahí apagadas, tienes que tenerlas ahí y funcionando y perfectamente mantenidas para el momento que tengas un problema con las renovables, volver a recuperar la energía, ¿no? Entonces, la inestabilidad de las energías renovables hace y la poca eficiencia espacial hace que la energía renovables en realidad son mucho más caras que las tradicionales. Claro. Si le imputas, claro, el coste. Dice, no, eso no se lo imputo. Pero es como decir, no, el veranear en una isla paradisíaca en el Pacífico es muchísimo más barato que veranear en Santipetri. Porque allí, en esa isla, alquilo una casa por 2 duros y la comida es baratísima. Sí, pero no imputo el coste del avión, de llevarme a toda la familia allí. Digamos, claro, si no imputas todos los costes, pues es mucho más barato, ¿no? Pues lo mismo pasa con las renovables, literalmente lo mismo, ¿no? Y después, además, encima, pues tienen unos costes medioambientales grandes. Las eólicas matan a muchísima avifauna. Las fotovoltaicas, que son hectáreas y hectáreas llenas de placas, no crece ni una lagartija allí, o sea, en fin, tienen impactos medioambientales adicionales muy grandes, ¿no? Hablando de la energía nuclear, claro, aquí a mí me sorprende mucho porque, claro, yo soy un ciudadano español medio y ves que Europa ha declarado la energía nuclear como una energía verde, si no me equivoco. Pero luego ves los 2 países principales, que son Francia y Alemania. Francia ha hecho una apuesta decidida y firme por la energía nuclear, que por lo que cuentan, pues les está salvando, porque por el coste que se imputa a su industria, pues es mucho menor. En cambio, Alemania ha decidido cerrarlas. Nosotros, que teníamos una base instalada de nucleares que creo que estaba entre el 8 y el 20% de lo que es el mix energético, pues hay una decisión en el Estado español de cerrar también las que tenemos, que por lo que tengo entendido son muy antiguas y llevan muchos años en funcionamiento, pero nos pueden salvar en un momento determinado. ¿Cuál es tu opinión, ¿no? de cómo es el futuro de la energía nuclear a futuro? Pues está en retroceso claramente en muchos países de Occidente, yo creo que erróneamente. De nuevo tenemos que ir a los datos. Si analizamos el consumo mundial de energía por fuentes desde el año 2000, que el gas natural y el carbón, han incrementado su cuota sobre la producción, ¿vale? También lo han incrementado las renovables, pero las renovables es el 8% del total, del total de fuentes de energía a nivel mundial, ¿vale? Viniendo casi cero, pues ahora es el 8%, sí, pero solamente el 8%. Entonces, el crecimiento no es 700%, sí, pero es que no es nada, ¿no? Pero es que como la cantidad de consumo de energía per cápita, no solo porque la población crece, sino per cápita aumenta, pues el gas natural, o sea, la energía producida con gas natural y con carbón ha aumentado muchísimo. Y sin embargo, la nuclear es de las que está bajando. Pero no en todos los países. Por ejemplo, que en China están construyendo 32 grandes plantas nucleares. 32 nuevas. Pero es que en India 6, en Rusia 4 me parece, en Egipto otras 4 y sin embargo en Europa las estamos desmantelando, ¿no? O sea que es todo muy, muy, muy absurdo, ¿no? China también sigue construyendo plantas de carbón y de hecho por eso sube también el consumo, la producción de energía con carbón, a pesar de que China el 53% de su energía ya viene del carbón. Pues siguen construyendo carbón. También es verdad que están haciendo plantas, sobre todo fotovoltaicas, ¿no? Pero quiero decir, es tirarse un tiro en el pie. Totalmente. Lo que estamos haciendo en Occidente, ¿no? Sobre todo en Europa, ¿no? Y especialmente con la inteligencia artificial, todo el mundo se está dando cuenta que no puede ser, no tiene ningún sentido hacia dónde vamos. Las previsiones de la inteligencia artificial, sabes que necesitan grandes centros de CPDs, ¿no? Sí. de proceso de datos que consumen muchísima energía. Tanto como que se estima que solo ChatGPT o DeepSeek, la china, cada una de ellas, dentro de 5 años, va a consumir la misma cantidad de electricidad que toda Alemania. Cada una. Cada una. Entonces, dices... Están muchos CPDs, entiendo, ¿no? Pero el consumo es solamente para mantenerlo.
para hacer cada pregunta estatal, sí, la sí. cantidad, porque al final pones a funcionar un montón de chips, ¿no? Claro. Entonces dices, oye, ¿y eso lo vas a conseguir con renovables? No, no lo vas a conseguir con renovables, especialmente por la inestabilidad, entre comillas, de la producción, porque de repente no hace sol y ¿qué haces con la inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, por eso China está diciendo, oye, pues vamos a construir plantas nucleares, plantas de carbón, todo tipo de plantas a toda velocidad, ¿no? Bueno, cambiamos otra vez de tema y volvemos a uno de los temas, ¿no? De las cuestiones más importantes, ¿no? El dilema de mitigación, ¿no? Versus adaptación al cambio climático, ¿no? Al cambio climático que, bueno, que se habla mucho, ¿no? Actualmente, ¿no? Tú y otras personas solís pensar que es mejor centrarse en la adaptación, ¿no? Que en reducir emisiones. Bueno, viene el calor, pues tenemos que vivir con calor, ¿no? ¿Por qué crees que esto no se está hablando tanto? ¿Por qué crees que recibe menos atención? Y si piensas que invertir en resiliencia, ¿no? Que es la palabra ahora de moda, sería más eficaz y rentable que intentar frenar el clima mediante recortes de CO2, ¿no? O sea, decir, bueno, pues tenemos un escenario a futuro que, como has dicho hace unos minutos, pues no sabemos cuál va a ser, pero viene el calor, tenemos que estar preparados para eso. ¿Cómo deberíamos hacer, según tú? Pues como creo que que el cambio climático no está siendo provocado por el hombre, ¿vale? Por supuesto hay que adaptarse a él. O sea, no te quedes algo que dices, pues hay no sé, un terremoto. Bueno, pues hagamos casas que no se caigan con los terremotos. Hay que adaptarse. Dice, no, vamos a evitar los terremotos. Y no, el terremoto va a seguir habiendo, especialmente en ciertos sitios, ¿no? Entonces, hay que adaptarse. Esa es claramente el objetivo debería ser adaptación, porque no es el hombre el causante. O si alguien insiste que pues muy bien que lo demuestre y que demuestre que con ciertas medidas realmente la temperatura baja. No es que no, la temperatura y el CO2 baja, ¿no? Entonces, lo que hay que adaptar en concreto, el ejemplo de los terremotos puede ser bueno, es en los casos donde has puesto una cantidad de riqueza importante de urbanización y vidas humanas, tipo Paiporta en Valencia, hace infraestructuras para evitar las riadas. Si has puesto en los cayos de Florida, donde cada 2 por 3 llega un huracán, pues haz, no sé, diques o lo que sea, haz las casas bien, no las hagas de madera, que se las lleve el viento, etcétera, ¿no? O sea, la adaptación es importante, ¿no? Sí. Luego hay una cuestión que no se habla, vamos, no me lo imaginaba, claro, estamos viendo el CO2 como el malo de la película, tú con tu argumentación lo has desmontado, pero claro, hay unos beneficios, ¿no? del CO2, ¿no? Y del calentamiento, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios? Como por ejemplo el reverdecimiento, ¿no? Lo digo bien, global observado en el satélite, ¿no? Al haber más CO2, tú decías antes que las plantas comen CO2 y entonces eso ha provocado reforestación, etcétera, ¿no? ¿Compartes la idea de que este cambio climático, ya no entro que si es natural o creado por el hombre, puede tener efectos positivos que no se estiman? Sí, los tiene. De hecho, hay mucha investigación al respecto, ¿no? Como decía antes, las plantas comen CO2, es el alimento de las plantas. O sea, por eso el CO2 es un fertilizante, no es un contaminante, es un fertilizante. Es lo que hace crecer a las plantas. De hecho, en los invernaderos se echa CO2 para que crezcan más las plantas. Se inyecta CO2, pero hay inyectores de CO2 industrializados. No, pero es el alimento, es el abono, por Claro, decirlo, claro. y porque además hacen que consuma menos agua al crecimiento de las plantas. No sabía. ¿Por qué? Porque las plantas en las hojas tienen unos poros que se llaman estomas, que son las bocas de las plantas, ¿vale? Y son dentro de la hoja, tiene pequeños estomas que son microscópicos y son pequeños poros que se abren y se cierran en función de la concentración de CO2 que haya en la atmósfera. Mira. Dices, hay poco CO2, abro la boca más para comer más, ¿vale? Hay poco CO2 en la atmósfera, claro. Pues abro. Pero ¿qué pasa al abrir, cuando yo abro muchos poros en la hoja? Que por calor me deshidrato. Yo, planta, me deshidrato. Abriendo mucho los estomas, la planta se deshidrata más rápidamente y lo que hace es chupar más agua, básicamente, pues de raíces, ¿no? Entonces el consumo de agua para producir la misma cantidad de moléculas orgánicas es mayor.
menor CO2, mayor consumo de agua, ¿vale? Mayor CO2 en la atmósfera, los estomas se cierran, el consumo de CO2 es el mismo, pero es importante porque hay más CO2, pero con la boca más pequeñita, pero lo que hay es muchísimo menos consumo de agua. Entonces, lo que se ha demostrado es con fotos de satélite es que la capa verde de la Tierra está aumentando desde que el CO2 ha ido incrementándose. Y después, la producción agrícola, curiosamente, dice, cuando decía Malthus, no, es que no va a haber alimentos para todos. La producción agrícola per cápita, ¿vale? Es que está creciendo cada vez más. Y dice, no, hombre, esto es gracias a las mejores técnicas agrícolas de producción, ¿vale? Pues no es verdad. Se ha estudiado y el mayor efecto en el crecimiento de la producción de alimentos per cápita es debido al CO2 atmosférico, ¿vale? Y de hecho ahora sobran alimentos por todos lados, ¿no? Antes has comentado, has hecho una mención, una referencia a la Agenda 2030, que yo siempre he oído hablar de la Agenda 2030 y siempre tiene una visión amable y simpática, si me permites, ¿no? Porque los objetivos de sostenibilidad siempre me han parecido una cosa como muy de la sociedad actual, ¿no? De esos objetivos que al final lo que quieren es pues mejorar la sociedad, la sostenibilidad con el medio ambiente, etcétera, ¿no? ¿Por qué ves con recelo esta iniciativa, ¿no? O foros como Davos en materia climática? ¿Temes que bajo esta sostenibilidad se esconda un proyecto de ingeniería social o de concentración de poder? ¿Por qué eres tan escéptico con la Agenda 2030, que aparentemente tiene unos fines buenos para la humanidad? No, los fines de los 17 objetivos de la agenda, cualquiera los firmaríamos. Terminar con la pobreza, pues por supuesto, ¿no? La salud de la infantil, pues por supuesto, ¿no? En fin, no terminar con el paro, bueno, pues ¿quién no firma esto, ¿no? Claro. Pero como todo en la vida es qué quieres decir con cada cosa, ¿no? Claro. ¿Cómo lo consigues, ¿no? Y dice, oye, pues como todo siempre se puede usar para bien o para mal, ¿no? Un cuchillo se puede usar para matar a gente o para herramienta fenomenal, ¿no? El cambio climático es una invención de los neomalthusianos. Esa es mi opinión, ¿vale? Sí. Es una invención de los neomalthusianos globalistas del Club de Roma. Comenzó con el Club de Roma, ¿vale? Inicialmente expresada en su libro Los límites del crecimiento en 1972, y después de manera ya durante los años 80 hicieron más estudios, etcétera, y publicaron un libro en 1992 que se titula La primera revolución global, en la que esa es como un poquitín la puesta de largo del globalismo. Es a su vez ahí donde empieza la Agenda 2030. Inicialmente la Agenda 2030 en el año 92 se llama Agenda 21, después la cambian de nombre en el año 2000 a Objetivos del Milenio, y después en el 2015, me parece que es cuando le llaman a la Agenda 2030, ¿vale? En el libro ese de la primera revolución global del Club de Roma, que insisto es el origen de todo y es lo que el elemento que el conglomerado donde surge todo, escriben, voy a leer un párrafo porque es importante. Dice que en la búsqueda de un enemigo común contra el cual todos pudieran unirse, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, la hambruna y cosas similares serían la solución. Pues hay un par de párrafos más que al final dice, el mensaje es que esos peligros son causados exclusivamente por el hombre. Y por tanto, concluye claramente el Club de Roma en el libro, o sea, cualquiera lo puede leer, ¿eh? Dice, el verdadero enemigo entonces es la propia humanidad. Si la existencia misma del hombre es la gran amenaza, será fácil unir a la opinión pública y convencerla de sacrificar sus propios derechos y de que se someta al control global bajo la creencia de que la especie humana es demasiado peligrosa para que se le permita libertad. Entonces, bueno, de ahí surge todo, ¿eh? Y entonces que eso está incrustado en todas las políticas de la ONU, todas las políticas de la Agenda 2030, etcétera, ¿no? Claro, todo ese globalismo lo que pretenden son, en resumen, tres cosas, ¿no? Una reducción de la población, que también lo dicen en muchos sitios,
el fin de la soberanía nacional y el fin de la propiedad privada. O sea, es una mentalidad muy comunista, pero en realidad después son casi siempre los que lo promueven son capitalistas, ¿no? Pero bueno, es las élites para adoptar poder, ¿no? Entonces, por eso yo sospecho mucho de la Agenda 2030, ¿no? No tanto porque los 17 objetivos sean erróneos, sino porque es después cómo se aplican con cada uno de ellos, y además nadie parece importarle que ninguno de esos objetivos se hayan cumplido. O sea, la Agenda 2030, pues ni siquiera la Agenda 21 en su momento, los objetivos del milenio, la agenda, igual que lo del CO2 y la temperatura. Oye, muy bien, haces tal, dice, pero ¿ha cumplido usted algún objetivo? No. Tú pones en cualquier inteligencia artificial, le preguntas cuáles de los objetivos de la Agenda 2030 se han cumplido y todos los califica como muy deficientes, insuficientes o incluso retrocesos en alguno, ¿no? O sea, y a nadie dice, nadie le escama eso, ¿no? Eso sí, lo que se han conseguido es que crear una psicosis importante en la sociedad sobre el cambio climático que lo que lleva a muchísima gente a no tener hijos. Es muchísima gente. De hecho, la tasa de fecundidad a nivel mundial está ya actualmente por debajo de la tasa de reposición. La tasa de reposición teóricamente son 2,1 hijos por mujer, pero eso a nivel global es más que eso, porque en los países como África, los países menos desarrollados, las mujeres se mueren y los niños se mueren, etcétera, con lo cual necesitas alrededor de 2,2. Bueno, pues en el año 2023 el Banco Mundial ya ha publicado que la tasa de fecundidad a nivel mundial es 2,2, con lo cual en el año 2026 vamos a estar por debajo seguro. Va a ir bajando la población. Sí, no empieza a bajar inmediatamente porque hay un efecto de momentum demográfico, se llama, que la gente, la parte de la pirámide poblacional que es la que tiene hijos, claro, aunque tenga un solo hijo, ya, es más eso que los que se están muriendo arriba, ¿no? Empieza solamente a decrecer. Pero tú piensas que en unos 30, 40, 50 años la población... No lo digo yo, lo dice mucha gente. Es la estadística. En el 2005, alrededor de 2050 la población mundial va a empezar a bajar. La española ha empezado a bajar ya en el 2015, llevando 30 años después de casi 30 años. El efecto inmigración. No, estamos creciendo la población, pero lo que es la población nativa española está decreciendo a marchas forzadas. En Francia ha entrado este año ya en recesión también la población francesa nativa, no la inmigrante. La inmigrante, de hecho la española, hay gente con muchísimo dinero que viene desde Sudamérica y están inflando, para Dios gracias, la población española por la inmigración. Hay mucha gente, pues tenemos inmigrantes no cualificados, si quieres, de Sudamérica y no cualificados africanos, y después los ilegales. Pero hay una gran cantidad, flujo de inmigración que es gente perfectamente productiva en España, ¿no? Eso no quiere decir que la población española esté creciendo. La población desde el 2015 está decreciendo. Y el gap entre el número de muertos y el número de nacimientos es cada vez mayor. La población española, la tasa de fecundidad la acaban de publicar, la del 2024, es 1,07, me parece que es el dato. Veníamos de 1,12, 1,07. La menor del mundo es Corea del Sur, que es 0,7, 0,6, algo. La de China está cercano a 1. O sea, España está en el top 3. Para esos países, si no cambian las cosas, la reducción de la población va a ser tan brutal como la de la peste negra, ¿no? Y no lo digo yo, lo dicen los demógrafos. O sea, no es que va a ir reduciéndose poquito a poquito. No, es que es de golpe, ¿no? De golpe, a partir de una vez que pasa ese momentum demográfico del que hablaba, ¿no? Entonces eso sí lo han conseguido. Y eso es, y cada vez dices, oye, y en el globo hay mucho, y dice, no, es que hay muchísima gente viviendo y claro, efectivamente hay que bajar la población. La urbanización humana en el total de la masa continental, de la superficie continental, representa el 1,6%. 1,6% del territorio continental es el territorio urbanizado, sumándole las carreteras. Todo. Suma todo, que eso he hecho con satélite. Dice, no, pero quita los desiertos, Groenlandia, por ejemplo, que está congelada, sí. Las montañas altas. Y zonas inhabitables, vamos. Zonas inhabitables. Pues entonces te vas al 2,9. Que apenas sube.
Nada. Es el 2,9 es el que está ocupado casi en exclusiva por el hombre. Después dice, no, hombre, es que después hay la agricultura. La agricultura ocupa el 10,4, me parece, que es, pero la agricultura no es un terreno exclusivo del hombre. Por supuesto, hay un montón de animales viviendo ahí, ¿no? O sea que el planeta está deshabitado. En términos de biomasa, el ser humano representa solo el 0,01% de la biomasa a nivel mundial. Cualquier bacteria, literalmente, cualquier bacteria, o cualquier hongo, o los hongos y las bacterias, nos sobrepasan en biomasa cientos de veces. Por supuesto, las plantas, la biomasa de las plantas es la principal, ¿no? O sea, en fin. Mientras que tenemos esa imagen de país no, de planeta superpoblado, que casi no cabemos. Todos esos porcentajes que he dicho es sin contar ni un solo centímetro cuadrado de los océanos. Dice, no, pero los océanos doy por hecho que no se puede vivir. En tierra firme. En tierra firme, ¿no? O sea que hay una foto muy bonita del planeta Tierra desde el Pacífico, donde se ve en una esquinita el Norteamérica y América del Sur, y en la otra un poquito de Australia y Nueva Zelanda. Todo lo demás es el Pacífico, que es la mitad del planeta, es toda agua, ¿no? O sea, en fin, el planeta Tierra está realmente deshabitado, ¿no? Bueno, ya vamos a ir terminando, quedan un par de preguntas que te quería hacer, y es, ¿qué opinas tú de cómo se ve? O sea, yo particularmente cuando veo el ecologismo actual, yo soy muy ecologista, me encanta lo que es la defensa de la naturaleza, pero este ecologismo climático, que a veces te da la impresión que es como una especie de religión laica, ¿no? Pues que tiene sus credos, sus sacerdotes, por así decirlo, ¿no? Que son los que dicen lo que se debe creer, lo que no. Tiene sus dogmas, tiene también sus herejes, ¿no? Que son los negacionistas, ¿no? Que a lo mejor ahí te podríamos incluir a ti. Entonces esa cosmovisión que a veces dices, bueno, pues esto, ¿cómo es tu visión sobre esto? Que a veces parece como que trasciende lo que sería pues la defensa de unos principios. Parece como que tiene un carácter comprensivo mucho mayor, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, claramente el alarmismo climático se ha convertido en una religión y no es precisamente un ecologismo, por lo que he dicho, ¿no? No es realmente basado en ciencia, ¿no? Yo también yo me podría definir como ecologista, ¿no? Claro. Y creo que cualquier ser humano dice, oye, pues, contaminarlos, dice, no, vamos a crecer indefinidamente y machacando todos los ecosistemas. Pero no, hombre, la capacidad de ingenio humano es suficiente como para que no machaque para mejorar toda la contaminación, o sea, dejar de contaminar. Entonces, yo básicamente estoy de acuerdo contigo en ¿no? que hay que insistir mucho más en el ecologismo, pero no tanto en el alarmismo, en cosas que no son alarmantes, ¿no? Bien, antes hemos hablado de los modelos y hablabas del famoso IPCC, ¿no? Están hablando de aumentos, ¿no? De 3 o 4 grados, que es una burrada, ¿vale? Aunque antes has hablado de esta variación que contabas, ¿no? De temperatura en poco tiempo, ¿no? Hace un tiempo, ¿no? Y estamos hablando para final de siglo, 3 o 4 grados más. Entiendo que sobre los 15 actuales, pues sería irnos a 18 o 19, ¿no? ¿Tú qué piensas que va a pasar realmente, ¿no? ¿Qué hecho futuro validaría tu escepticismo y cuál te haría replantearte tus ideas? ¿Puedes cambiar de opinión? Bueno, no, buena pregunta, porque precisamente hay que volver a lo básico, ¿no? Si el sistema climático, si el clima es un sistema físico realmente caótico y complejísimo, donde influyen muchísimas cosas, las 600 variables esas teóricas, ¿vale? Pero después hay cosas tan sencillas, cosas tan importantes como, por ejemplo, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que tiene la elipse que hace la Tierra alrededor del Sol no es perfecta, no. Y va cambiando con eso influye en el clima. Influye muchísimo, claro. Si la Tierra está más cerca, si es algo más elíptico o más circular, pues se acerca más al Sol o no, pues cambia el clima. El propio eje de la Tierra, que está inclinado, claro, puede cambiar mínimamente, de hecho más o menos cambia con X miles de años de periodicidad, unos 17 grados, y después
la Tierra, que se llama el movimiento de precesión, que es como un trompo. Un trompo, Sí. cuando está dando vueltas, no da vueltas perfectas sobre una vertical, sino que va cambiando. Sí. Pues la precesión de la Tierra también cambia. Entonces esos tres ciclos fundamentalmente cambian muchísimo, ¿no? Entonces es un sistema físico súper caótico, súper complejo, vamos a decirlo así, ¿no? Con lo cual aventurar yo qué es lo que va a pasar, yendo a tu pregunta, pues me parece imposible. Yo lo único que puedo ver es que la temperatura sí ha subido en los últimos 100 años, especialmente en los últimos 50, con altibajos también. Porque después, por ejemplo, entre el 2009 y el 2015 la temperatura estuvo muy plana y de repente volvió a subir desde el 2015 hasta el 2024. En fin, hay dientes de sierra importantes, ¿no? Pero ahora decir, no, hay gente que dice, no, vamos a entrar en una glaciación. Teóricamente, si ves los ciclos de glaciación, teóricamente deberíamos entrar en una glaciación en cuestión de unos cientos de años, ¿no? Decenas o cientos de años. Yo soy incapaz de decir que vamos a entrar en una glaciación. Y también soy incapaz de decir que la temperatura va a seguir subiendo. ¿No te crees estos 4 grados? No me lo creo, porque no me creo la correlación entre el CO2 y la temperatura, Claro. tan perfecta como dicen, precisamente por ese nivel de saturación de CO2 que dice William Happer que está en el que estamos, ¿no? Y mira, ya la penúltima, si tuvieras capacidad de decisión sobre la estrategia climática, ¿qué harías? ¿Quitarías leyes? ¿Apostarías por mercado y por innovación? ¿Por energía nuclear? ¿Adaptación local o geoingeniería? ¿Cómo sería tu plan para compatibilizar variabilidad climática y progreso humano? Pues como considero que el cambio climático no está siendo provocado por el hombre, yo lo que haría es lo que está haciendo básicamente China y Estados Unidos, que es intensificar su capacidad de generación eléctrica y hacer provocar un crecimiento importante en la economía, ¿vale? De Estados Unidos, de hecho, Trump, si algo lo define, es la última que decía es growth, baby growth, no solo drill, baby drill, que es extrae petróleo sin parar, growth, baby growth, o sea, pretende mejorar la situación económica de Estados Unidos, que tiene un endeudamiento importante, mediante un crecimiento del PIB muy grande. De hecho, aparentemente lo está consiguiendo, ¿no? Pero es que China está haciendo lo mismo. Está enfocado en una política de crecimiento muy elevada y que una política de crecimiento de su producción eléctrica también de cara especialmente a la inteligencia artificial. No hay ni un solo país rico, ni uno en la historia de la humanidad, que no lo haya conseguido mediante un incremento del consumo de energía. Fíjate. ¿Vale? Y por supuesto en el mundo de la inteligencia artificial va a seguir siendo así y mucho más, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué harías tú? Dices, oye, mira, a lo mejor lo que haría es, oye, vamos a estudiar bien el cambio climático, pero bien, de manera abierta, que no haya tabús, que no haya cancelaciones a los científicos, eso por un lado. Y por otro, oye, por favor, aumenta la producción de energía, ¿no? Muy bien. Bueno, ya ahora sí que cerramos. Bueno, como se suele hacer en estos podcasts de recapitulación, ¿no? ¿Qué mensaje quieres lanzar, ¿no? a los que nos están viendo, ¿no? Para abordar el cambio climático de una forma crítica y a la vez constructiva? Un poco en línea de lo que estabas diciendo ahora. Bueno, pues primero lo que me gustaría es que la gente se fijara en el coste de las medidas, por ejemplo, ¿vale? En España, analizado con detalle, la cantidad de impuestos que estamos pagando para luchar contra el cambio climático son impuestos directos y conceptos equivalentes, vamos a llamarlo así, como las subastas de CO2, que no es literalmente un impuesto, son 30.000 millones de euros al año. O sea, los españoles estamos aportando 30.000 millones de euros a las arcas del Estado todos los años para combatir el cambio climático. Entonces, o sea, cualquier ciudadano, y yo es mi lucha, ¿vale? Lo que intentaría es que todo el mundo fuera consciente de, oye, por lo menos preguntemos a los políticos qué efecto tiene esto. Primero, ¿en qué se está usando esos 30.000 millones? Por supuesto, no contestarán. No contestarán porque lo usan para sus cosas, ¿no? Y para pagar la deuda, etcétera. No, nada que ver con el cambio climático, ni con el medio ambiente.
¿en qué se está usando? Y si no me quiere usted decir en qué se está usando, ¿qué efecto ha tenido o usted cree que va a tener en la temperatura del planeta, que es lo que quieres controlar con esos impuestos? Por supuesto, tampoco contestan. Se han hecho preguntas en el Congreso de Estados Unidos al respecto, donde el político no contesta. Dice, no, bueno, no, es que claro, es que los chinos tienen que colaborar. Bueno, esto es lo que tú quieras, pero tú te dices que yo pague 30.000 millones y además creciente. En Estados Unidos dicen que el net cero va a costar solo en Estados Unidos 50 billones o trillones americanos de dólares. Dice, oye, si yo voy a invertir 50 billones de dólares, querrás saber el resultado, ¿no? Un mínimo análisis coste-beneficio. Pues no se hace, ¿no? Entonces, claro, es un auténtico despropósito pagar tal cantidad de impuestos para nada, ¿no? Intentar microgestionar una variable de un montón de variables y microgestionarla mediante impuestos. O sea, yo si fuera, no, es que mira, con estos 30.000 millones lo que estoy haciendo es poniendo filtros de CO2, yo qué sé, absorber el CO2, no sé, algo concreto, ¿no? No, microgestiono mediante impuestos una microvariable para nada, ¿no? Es absurdo, ¿no? Con lo cual, el mensaje claramente es que todo el mundo deberíamos cuestionarlo todo, por lo menos preguntar, ¿vale? Por lo menos tener derecho a preguntar al respecto, ¿no? Y nunca aceptar que la ciencia está sentada sobre un tema, ¿no? A lo mejor dicen, pues muy bien, yo me creo de verdad que el cambio climático está producido por el hombre y además me lo han demostrado y muy bien. Pero no dejes de cuestionar. Por ejemplo, si te están cobrando 30.000 millones o 100.000 millones, pregunta para qué efecto está teniendo eso en el control de lo que quieres controlar, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, José Gefael. Por tu aportación. Hemos estado casi 2 horas y la verdad es que ha sido muy interesante toda tu aportación a este debate, que es interesantísimo. Y yo creo que aparte ya de las consideraciones que hemos tenido, sobre todo poder tener un debate, un debate en el que te he planteado cuestiones y que tú no has tenido ningún problema en responderla y con toda la claridad y sobre todo, muy importante, avalado con datos, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por tu participación en la bitácora. Sé que tienes más temas, o sea que esperamos también en el futuro, si es posible, contar contigo para hablar de otras cuestiones. Y nada, muchísimas gracias y a todos los que nos están siguiendo, muchísimas gracias por seguirnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, César. Gracias.